En lo más profundo del corazón de Sais, la derruida ciudad de Ulfenkarn se tambalea al borde de la destrucción. Sus ciudadanos buscan desesperadamente la salvación antes de que las calles sean devoradas por el creciente nadir de Sais. Durante una era, el señor vampiro de los Virkos, conocido como Radukar el Lobo, ha ejercido un despiadado control sobre la ciudad, transformando esta antaño orgullosa metrópolis gótica en poco más que un devastado coto de caza para su sedienta corte de monstruos. ¿Se harán realidad los despreciables planes del lobo? ¿O podrá un grupo de héroes díscolos enfrentarse a este enemigo inexpugnable y salvar la ciudad antes de que sea demasiado tarde? Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. En esta ocasión vamos a proceder a analizar el suplemento Ulfenkarn, City at the Edge of Death, o como podríamos traducirlo al castellano, Ulfenkarn, Ciudad al borde de la muerte. Esta publicación que tengo yo aquí a mi vera, un libro que nos introduce nuevas reglas para dirigir partidas con un tono más de terror, un tono más grim dark, como es el Warhammer Fantasy tradicional. Un libro que también funciona como un suplemento de ciudad y además encontramos en sus páginas una campaña sandbox, es decir, una publicación muy completa que iremos viendo detalladamente a lo largo de la presente reseña. Los autores de este libro son los siguientes, y me disculpo de antemano si de alguna forma pronuncio incorrectamente sus nombres, pero no están en mi lengua materna, como es evidente. Los autores, como digo, son Emmett Byrne, Callum Collins, Michael Duxbury, Chant Evans, Allen Johnson, Elaine Lithgow, Casey Sy y Sam Taylor. En general, muchos de estos ya nos vienen sonando porque se repiten a lo largo de la línea de juego de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Antes de empezar con la reseña propiamente dicha, como siempre, vamos a hacer una serie de avisos que me gusta a mí esclarecer. El primero de todos, todo el material que vais a ver en esta reseña está en completo inglés, tanto la edición en digital como la edición en físico, porque esta línea de juego no ha visto la luz del castellano en el momento de realización de esta reseña. Aparte, dado que este suplemento también trae consigo una campaña sandbox, voy a desgranar y soltar información que pueda ser interesante experimentar o descubrir durante nuestras partidas. Es decir, voy a soltar spoilers. Si no quieres estropearte esas sorpresas, quizá te recomendaría no ver esta reseña. Por último, dejarme decir que ni yo ni en 5 Minutos Roll tenemos relación alguna, comercial o de cualquier otro tipo, con la editorial Cubicle 7, que son los encargados de escribir y publicar este suplemento. Para la realización de esta reseña hemos adquirido el libro con nuestro propio dinero y es después de la lectura de este material que vamos a proceder a realizar esta reseña. Eso también es importante porque la propia campaña per se que trae incluida o las reglas Grimdark que encontraremos en estas páginas no las he podido llevar a mesa. Sí he jugado ampliamente a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, pero este contenido en concreto no lo he podido llevar a mesa, así que toda opinión que pueda verter en esta reseña, en este análisis, está basada en mi lectura, en mis horas de lectura con este libro. Dicho todo esto, no me alargo más y empezamos. Damos comienzo a la reseña hablando de la edición y de la presentación visual como viene siendo costumbre en este canal por otro lado. Tenemos un libro en tamaño A4, en tapa dura, a todo color, papel satinado, 236 páginas. Es decir, no se diferencia de lo que hemos visto hasta la fecha en el resto de productos de la línea de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Esta sería la portada con un poco de filtro brilli brilli o filtro UV, que es esta especie de plástico que se le pone a ciertas partes de la ilustración para remarcarla. En este caso es menor que en otras portadas de esta línea. ¿De acuerdo? La contraportada la tenemos por aquí y el lomo
que no rompe la estética del resto de publicaciones, así que lo vais a ver en la estantería, que queda todo como una línea perfecta. Bien, en el interior del libro, en las guardas de las portadas, nos vamos a encontrar un mapa de la ciudad de Ulfenkarn, esta ciudad que se va a tratar en este suplemento. Tenemos este mapa sin indicaciones para los jugadores y más atrás tenemos el mapa con indicaciones de los distritos y localizaciones importantes para el director de juego. Una vez abramos las páginas del libro, lo que nos vamos a encontrar es que la presentación visual difiere de lo que hemos visto hasta el momento en Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Ya no tenemos ese fondo tan claro, ni utilizamos los mismos colores. En su lugar se ha optado por un fondo de página algo más barroco, con ciertas manchas de sangre, pero perfectamente legible y claro. Se sigue manteniendo la estructura a doble columna, la tipografía, sin embargo los colores de fuente se han cambiado por rojos oscuros, así como cierto arte que se puede encontrar rodeando a los números de página o los principios de capítulo, que es distinto al del resto de publicaciones de la línea de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Esto lo que nos indica es que estamos aquí ante un libro, bueno, que tiene su propia personalidad y que nos está ofreciendo un tipo de producto algo diferente, que no es exactamente igual a lo que nos propone Warhammer Age of Sigmar Soulbound en su manual básico. El arte es más que competente, me atrevería a decir. Tenemos ilustraciones creadas ex profeso para este libro. También tenemos ilustraciones extraídas del juego de mesa en el que está basado este suplemento, esta publicación. Voy a ver si localizo alguna. Se caracterizan por ser ilustraciones hechas en blanco, rojo y negro y con un estilo un poquito más de cómic y no tan pictórico que suelen tener las ilustraciones habitualmente de esta línea de juego. Aparte, a ver si encuentro una de esas dichas ilustraciones. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una de esas directamente extraídas, como digo, del juego de mesa. Pero, de nuevo, son las menos. La inmensa mayoría han sido creadas ex profeso para estas páginas. Y sí que es cierto, algo que a mí personalmente no me ha terminado de gustar mucho, pero que se produce, es que hay determinadas ilustraciones o arte en algunas de las páginas que, de nuevo, voy a ver si consigo localizar por aquí, que directamente no son per se ilustraciones, sino que son imágenes extraídas de las losetas del juego de mesa. Aquí tenemos un par de ejemplos. Nos vamos a encontrar este tipo de imágenes acompañando a las descripciones o localizaciones de la ciudad de Ulfenkarn. Ya digo, para mí no es un arte que me guste, o entiendo que la han metido de relleno, pero casi preferiría que hubieran hecho alguna otra cosa, porque no creo que pegue mucho con lo que se está hablando, más allá de sí, es material extraído del juego de mesa. En cualquier caso, este no sería el principal escollo que le encuentro en cuanto a edición y presentación visual. Lo más remarcable a nivel negativo en este aspecto, en este apartado, para mí es la cantidad de errores tipográficos que vamos a encontrar en estas páginas, al menos en esta primera impresión física del libro. Vamos a ver bastantes errores tipográficos, algunas veces dificultan un poco la lectura, o incluso cuando se presente algún mapa vamos a ver que hay indicaciones o letras que varían del mapa al párrafo, de forma que queda un poco confuso si la explicación o el texto, el párrafo de texto se está refiriendo a esa sala en concreto que vemos en el mapa o es a otra distinta. Leyéndola descubriremos que sí, que está bien descrita, lo que pasa es que las letras están intercambiadas. En fin, fallos de este estilo que sin ser realmente fallos que nos tumben la experiencia, desde luego afean un producto que a mi criterio hubiera sido mucho más sobresaliente. Ahora que ya hemos visto la edición y la presentación visual del libro, es el momento de que definamos un poquito mejor y analicemos más en detalle el contenido de esta publicación.
Si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, yo creo que podríamos decir que Ulfencar, Ciudad al borde de la muerte, se trataría de un escenario de campaña sandbox para Warhammer Age of Sigmar Soulbound que prescinde del enfoque épico o cuasi divino de ese juego de rol para aportarnos reglas que nos permitan jugar aventuras y campañas en un entorno más grimdark, más cercano al terror. Eso es lo que tendríamos en nuestras manos al adquirir este libro en concreto. Una publicación que por un lado nos trae reglas nuevas, que nos aportan sistemas para jugar a Warhammer Age of Sigmar Soulbound de una forma completamente nueva. Por otro lado también tenemos un escenario y por tanto un entorno en el que ambientar y generar nosotros nuestras propias partidas y campañas con toda la información de trasfondo que podamos esperar de una ciudad bien desarrollada y además es una campaña sandbox en tanto en cuanto se nos van a dar, como iremos viendo a medida que avance esta reseña, todo tipo de contenidos para directamente soltar a nuestros personajes en esta ciudad y empezar a dirigir sesiones de juego, empezar a jugar la campaña sandbox y que ésta nos lleve a donde los jugadores quieran que sea el caso. Pero es que además todo esto, en el fondo, se trata de trasladar al juego de rol a un juego de mesa independiente de Warhammer Age of Sigmar llamado Warhammer Quest, la ciudad maldita, que publicó o puso a la venta Games Workshop hace ya algún tiempo, que nos llevaba a sobrevivir a una ciudad dominada por vampiros. Bueno, ese juego de mesa en concreto, dada la jugabilidad que mostraba, tenía mucho potencial para precisamente ser extrapolado a una campaña o a un producto de un juego de rol y es exactamente lo que se ha hecho. Así pues, ahora que más o menos hemos definido en qué consiste o qué es lo que, cómo podemos clasificar este suplemento, es el momento de que nos sentemos a analizar ya, sí, en detalle y profundidad las diferentes facetas que lo componen. Y una de esas facetas es su función como entorno de campaña o escenario, suplemento de ambientación de ciudad, en el que se nos va a proporcionar la historia de la ciudad de Ulfencar, los personajes no jugadores más relevantes que habitan en ella y por supuesto, como no puede ser de otra forma, una descripción barrio a barrio de las localizaciones más relevantes de la urbe. A este respecto, en cuanto a lo que a historia se refiere, tenemos Ulfencar, una ciudad fundada en la era de los mitos, en el reino mortal de Saís, el reino de los muertos, en los márgenes del mismo, precisamente, que fue levantada por una civilización que quería trabajar en unión con sus propios fallecidos. La idea detrás de esta filosofía era la siguiente: los reyes, reinas, eruditos, héroes que con el tiempo morían, volvían a estar conviviendo entre los vivos, entre comillas esta última afirmación, claro, de forma espiritual. Sus propios espíritus, sus fantasmas, convivían con los vivos y podían ofrecer sus sabidurías, sus conocimientos, sus consejos a las generaciones posteriores. Esta es una idea brillante en cierta forma y hizo que Ulfencar prosperase. Y funcionó y prosperó durante mucho tiempo hasta la llegada de la era del caos. Cuando los dioses del caos dominaron los reinos mortales, sus ejércitos camparon a sus anchas por los reinos mortales, arrasando civilizaciones enteras. Ulfencar no se libró de esta marea, ni muchísimo menos, y acabó siendo asediada por un ejército del caos al mando de un campeón de Khorne llamado Sloan. Sloan habría destruido la ciudad de no ser por la aparición de un insólito salvador, Radukar el Lobo. Radukar el Lobo es un vampiro, es un necroseñor pudrealmas, como los denominan en Warhammer Age of Sigmar. Radukar apareció al mando de un ejército de ogres y una flota de navíos. Y derrotó a Sloan, derrotó a ese ejército del caos. Los habitantes de Ulfencar pensaron que eso realmente seguía siendo su fin, que habían cambiado un conquistador por otro. Pero para sorpresa de todos, lo que Radukar hizo no fue conquistar la ciudad, sino proponer un trato, un pacto, una alianza, a cambio de que él pudiese formar parte de las familias gobernantes de Ulfencar.
sus ejércitos protegerían la ciudad de las amenazas que llegasen a sus puertas. Y durante muchísimo tiempo esa incómoda alianza funcionó, hasta el punto de que realmente parecía ser un buen trato. Radukar apenas se inmiscuía en los asuntos de la ciudad y sus ejércitos, sus fuerzas protegieron las murallas contra muchas amenazas durante esta, la más terrible de las eras. Bien, las cosas hubieran seguido siendo así de no ser por un suceso muy concreto, el necroseísmo, el ritual del dios Nagas para intentar absorber la energía mágica de los reinos mortales y alzarse a sí mismo por encima del resto del panteón divino, tuvo como consecuencia la inversión del flujo de energía mágica en el reino de Sais, la aparición del vórtice Nadir, que poco a poco va consumiendo el reino de Sais, y la resurrección de los muertos como nunca antes se había visto por todos los reinos mortales. Y además, el golpe de estado de Radukar, que aprovechó la situación para matar o convertir a todos los nobles o gobernantes de Ulfenkarn y esclavizar a los habitantes de la ciudad. A partir de este punto, él se erigió como único señor de Ulfenkarn, estableció una corte de vampiros, de psicofantes, se alió con nigromantes, en concreto con un nigromante llamado Torgilius o Torgilius, como queráis pronunciarlo, que le proporcionó filacterias de tumba arena, unos objetos que impiden que pueda morir. En esencia, cada vez que alguien está a punto de asestarle ese golpe final, la filacteria de tumbarena evita ese golpe y lo desvía, lo desvía para que acabe matando a un mortal en algún otro punto de los reinos mortales, en lugar de dar muerte a Radukar. En el tiempo actual, como digo, Radukar es el único señor, está encerrado en sus estancias, apenas sale, sus vampiros, sus siervos vampiros campan a sus anchas por la ciudad, la guardia de la ciudad son esqueletos que se aseguran de que todos los mortales que allí habitan paguen su diezmo de sangre, y es que la nueva moneda en Ulfenkarn no son los huesos de ballena, sino la sangre que han de entregar voluntariamente todos los días en una cantidad concreta para alimentar a sus amos y señores vampíricos, y las calles están pobladas por zombies, esqueletos, ratas cadavéricas, murciélagos gigantes y por supuesto salvajes vampiros. Nadie puede huir. Las flotas de Radukar evitan por completo que cualquier navío parta de sus puertos, y los bosques que rodean a Ulfenkarn son completamente intransitables, nadie jamás los ha atravesado con vida. En mitad de esta terrible ciudad en la que vivir se alzarán unos campeones, tus jugadores, que interpretarán a personajes que tendrán que sobrevivir y quién sabe si con algo de suerte, tumbar el gobierno del propio Radukar. Pero la realidad es que este es el entorno base que nos ofrece este suplemento, sobre el cual está construido todo el libro, pero no es el único entorno en el que podemos ambientar nuestras aventuras o campañas con estas páginas. Aparte de ese entorno, vamos a tener otros dos periodos temporales en los que podemos ambientar nuestras partidas. Son la Noche sin fin y el legado de Radukar. En este caso, lo que sucede es lo siguiente. El entorno base que yo os he explicado es básicamente el tiempo actual. Sin embargo, podemos adelantar los acontecimientos y ambientar nuestras partidas durante la Noche sin fin, que es el periodo temporal inmediatamente posterior de la ciudad de Ulfenkarn. En este periodo temporal, Radukar ha sido derrotado por tus jugadores o por un grupo de campeones anónimo, da igual. El caso es que Radukar no está presente, no hay un líder al mando de la ciudad y en su lugar 3 vampiros
Kritza, el príncipe rata, Carmila Dusang, la enviada de Manfred von Karstein, y Lady Annika, la dama sangrienta o la espada sangrienta, se alzan cada uno de estos vampiros como pretendientes al trono y luchan entre sí por dominar la ciudad y evidentemente por eliminar a la competencia. Mientras todavía quedan muchos no muertos leales al propio Radukar y se dice, se rumorea que Radukar no ha muerto del todo y simplemente está esperando a regresar. Bueno, es otro periodo temporal en el que ambientar nuestras partidas y a lo largo del libro vamos a encontrar cajetines como este que vemos a mano derecha con un epígrafe que pone Noche sin fin o legado de Radukar, en la que nos dicen cómo cambian algunas localizaciones o PNJs en cada uno de estos periodos temporales en comparación a lo que está escrito en el texto principal, que sería ese periodo actual que os he descrito anteriormente. Por otro lado, el legado de Radukar. La noche sin fin ha tocado a su fin, valga la contradicción. Radukar ha regresado, no como Radukar el lobo, sino como Radukar la bestia, es decir, ya no como ese vampiro manipulador con apariencia humana, sino como un auténtico monstruo, bestial, enorme y poderoso. Y los días tocan a su fin para la ciudad de Ulfenkarn. Algo que no he mencionado es que, como reza el subtítulo del suplemento, Ulfenkarn, la ciudad al borde de la muerte, es porque Ulfenkarn está desapareciendo, está a punto de ser consumida o va a ser consumida por ese vórtice Nadir que está tragándose el reino mortal de Saiz. Y esto es algo que Radukar sabe. De hecho, el objetivo último del vampiro es llevar a cabo un ritual durante las noches finales, los días finales de la ciudad, sacrificar a toda la población, sean mortales o vampiros, y con todo ese poder absorberlo y convertirse en un mortarca como lo son Neferata, como lo es Von Karstein, como lo es Arkan el Negro o como es Lady Olinder, por poner algunos ejemplos. Es decir, uno de esos generales de Nagas. Ese es el objetivo último de Radukar, por eso apenas interviene en el día a día de la ciudad, está siempre encerrado, porque lo que está haciendo es esperar, aguardar, ser paciente hasta que llegue este periodo histórico, este periodo temporal de, el legado de Radukar, en el que, como he mencionado, la ciudad está en sus días finales, ese vórtice Nadir ha consumido ya parte de la ciudad y Radukar, en esa forma bestial, al mando una vez más de la ciudad, está a punto de realizar su ritual. En este periodo temporal, en cambio, tus jugadores pueden intentar detener sus maquinaciones. Y esto es un poco el entorno, la historia del entorno que tenemos en estas páginas. Bien, lo mencionado hasta ahora es en esencia la historia, el periodo actual, así como los periodos futuros, tal y como están establecidos en el juego de mesa de Ulfenkarn, lo que viene siendo ambientación en última instancia, el trasfondo de la propia ciudad. Pero algo que también cumple esa función de entorno de campaña, de escenario de campaña, es el desarrollo, descripción y desarrollo de la ciudad distrito a distrito, localización a localización. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro, el más extenso, sin lugar a dudas, La ciudad maldita. Lo que vamos a encontrar en estas páginas es una descripción de los 10 distritos o barrios de los que está conformado la ciudad de Ulfenkarn, que vemos aquí en este mapa chulísimo, y a lo largo de las siguientes páginas encontraremos una breve descripción de esos distritos, las localizaciones más relevantes de cada uno de esos distritos, tablas con encuentros aleatorios, es decir, qué nos podemos encontrar aleatoriamente cuando nuestros jugadores visiten esas calles en concreto de Ulfenkarn y, como no puede ser de otra forma, cada una de estas localizaciones o barrios o distritos van a venir con cajetines, muchos de ellos con el epígrafe Noche sin fin, legado de Radukar. Si son localizaciones o distritos que ven la descripción, el texto principal modificado de alguna forma, de alguna manera,
en ese periodo temporal en concreto. Por ejemplo, las The Screaming Spires, ¿no? Las agujas aullantes varían en función del periodo temporal, ya que en el periodo actual o el periodo base en el que Radukar el lobo es el gobernante, es un territorio, es un edificio que está gobernado por 3 vampiros trillizos, mientras que en el periodo temporal de la Noche sin fin es la base de operaciones de Lady Anika, la espada sangrienta. Bien, estos cambios son los que se nos van a mencionar y esclarecer en cada uno de estos cuadros. Aparte de esto, también cada una de las localizaciones va a venir acompañada de un cajetín con un gancho, porque de forma similar a lo que estuvimos viendo en suplementos como Aldorf o Middenheim de Warhammer Fantasy cuarta edición, estos ganchos, estos cajetines con ganchos, perdonar, incluyen ganchos de aventura, semillas de aventuras. Muchas veces ese cajetín no trae una sola semilla de aventura, sino que traen varias semillas o ganchos de aventura. Imprescindible, material imprescindible, recurso imprescindible, si tenemos pensado dirigir este libro como una campaña sandbox, ya que aquí vamos a encontrar multitud de herramientas, multitud de ideas, una cantidad enorme de recursos a los que acudir cuando estemos necesitados de inspiración o de ideas que llevar a mesa en esencia, que transformar en escenas y tramas que hagan avanzar nuestra campaña, nuestra aventura. Lo que sí que es cierto que no vamos a encontrar en estas páginas y que sí solíamos ver en esos libros que ya he mencionado de Warhammer Fantasy cuarta edición, aunque es cierto que no lo hemos hecho en ninguna descripción o desarrollo de ciudad de los suplementos que hemos visto hasta la fecha de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, son eh, PNJs secundarios que aparecen o que habitan en esos barrios, en esos distritos, en esas localizaciones. Los textos sí aparecen mencionados, quiero decir, perdonar, en los textos sí aparece mencionado nombres y facciones de personajes no jugadores, pero no vamos a encontrar imágenes o perfiles de los mismos aparte. Solamente encontraremos los perfiles de los personajes verdaderamente importantes de la campaña, es decir, Radukar, Torgilius, Kritza, Carmila Dusang, Lady Anika, etc, etc, etc. Los personajes que en última instancia sí son actores principales de toda esta trama, de todo este baile, vamos a decir, de esta danza macabra, que le va como anillo al dedo ese adjetivo, y, eh, y sí van a estar esos perfiles, como digo, porque pueden ser los villanos principales de la campaña en muchas ocasiones, ya que son los villanos de muchas localizaciones que encontraremos en estas páginas, y también, dependiendo del enfoque que le estés dando, pueden llegar a ser incluso aliados, bien incómodos o bien no, de los propios jugadores. Entonces, esa información sí va a estar. En los textos principales encontraremos menciones a facciones y PNJs secundarios, pero no veremos sus imágenes ni sus perfiles a nivel estadístico ni nada por el estilo. En cualquier caso, son páginas y páginas y páginas de localizaciones, ¿de acuerdo? Una descripción, una detallada, pormenorizada de toda la ciudad de Ulfenkarn, y con esto se completa ese entorno, ese escenario de campaña. Lo que sí también debo mencionar es que encontraremos que algunas de estas localizaciones van a venir aquí presentadas, pero se nos advierte que son localizaciones de aventura que están más desgranadas, más detalladas en partes posteriores del libro. Y esto es así porque muchas de estas localizaciones, o estas localizaciones que después son detalladas de una forma algo más desarrollada, cumplen esa función o están dentro de lo que sería la parte del libro que cumple la función de campaña sandbox. Es decir, no estamos aquí ante una descripción de un entorno
que nos tiene que estimular para generar nosotros aventura o contenido, sino que ya es un contenido desarrollado en el que ubicar a los jugadores y que dirigir como si fuese una aventura preparada. En esencia, lo que tenemos aquí son casi podríamos decir mazmorras, ¿vale? No necesariamente mazmorras porque sean mazmorras, ¿de acuerdo? Sino porque cuentan con su propio mapa. La descripción o el texto, presentación de información de la localización está presentada sala a sala. Muchas de estas localizaciones también tienen sus propios habitantes o puzzles o acertijos a resolver por parte de los jugadores y muchas de ellas suponen además el hogar, la base de operaciones de alguno de los villanos de estos actores protagonistas de la ciudad de Ulfenkar, como puedan ser Gorslav, Torgilius o el propio Radukar. Entre estas localizaciones vamos a encontrarnos, bueno, pues el jardín de cadáveres, la hacienda Benalten, las agujas aullantes, la ciudadela de ébano. Ya digo, todas tienen su propio mapa, no son mapas 1-1, ya que en algunos casos podemos identificar algún que otro nivel de abstracción, ya que por ejemplo el mapa nos presenta un piso, pero nos dice que hay múltiples pisos similares, pero en el mapa no lo han puesto todos los pisos, porque es una tarea a lo mejor demasiado difícil para los autores. No sé, dicho así parece que lo digo como una crítica, no es una crítica, es simplemente que, bueno, si nos dicen que un edificio tiene muchas criptas, no nos ponen todas las criptas que tiene en el mapa, ¿no? Nos dice que hay múltiples criptas y ya está. Tú imagina un poco que hay muchas y punto. Ya digo, estas localizaciones en última instancia sirven como, aquí las llama localizaciones de aventura, porque sí, es cierto que cuando los jugadores se internen en estos escenarios, en sus devenires y quehaceres por la ciudad de Ulfenkarn en tu campaña, lo van a hacer de una forma más pausada, va a ser un entorno ya de aventura, como pueda ser una mazmorra de un módulo independiente, de una campaña independiente y no necesariamente de una campaña sandbox. Este es un material, de nuevo un recurso tremendamente útil y agradecido porque te está ahorrando a ti el trabajo de generar esas mazmorras, esos escenarios de aventura más detallados, más desarrollados, para que funcionen como el clímax, como esa base de operaciones de este gran villano del que han oído tanto hablar o que han estado combatiendo los personajes de los jugadores a lo largo de la campaña. Precisamente son estas localizaciones algo más desarrolladas las que al final es casi de lo único que encontramos en este libro que cumple esa función de ser una campaña sandbox, porque lo cierto es que el suplemento funciona más como un escenario de campaña que como una campaña propiamente dicha. Sí, tenemos esas aventuras, esas localizaciones de aventura más desarrolladas, claramente presentadas y escritas para que podamos utilizarlas, que están más preparadas para ser utilizadas en partida, tal y como vienen aquí escritas, sin necesidad de que nosotros trabajemos mucho con ellas. Pero lo cierto es que a lo largo del libro no encontraremos una trama, un argumento, no se articula una historia de la que ser protagonistas como podríamos esperar de una campaña. El suplemento es más un escenario, es un entorno en el que tú soltarás a tus jugadores y ellos, mediante sus decisiones y tú, mediante tus creaciones, formularéis de forma conjunta esa trama, ese argumento, mediante los periplos y aventuras que viváis en vuestras sesiones de juego. Pero no hay una trama, no hay un argumento. No es como, por ejemplo, una campaña sandbox a los Savage Worlds mediante puntos argumentales. No es el caso. El libro funciona más como un escenario, como un entorno, pero también tiene contenido, tiene recursos que lo habilitan perfectamente para ser una campaña sandbox. En este sentido también habría que mencionar que encontramos en sus páginas 8 aventuras de una única página. Son aventuras que nos pueden servir como pistoletazo de salida, es decir, que sea la primera sesión de juego,
o bien que podemos jugar como one-shots, por poner un ejemplo, dentro de este escenario que resulta tan estimulante y rico. Al mismo tiempo, pueden servir como interludios en una campaña más extensa cuando lleguen a un punto a lo mejor en el que los jugadores han finalizado un acto y tienes que dar paso a otro acto con otros penejotas, otras situaciones, otras aventuras. Bueno, pues te puede servir para ese interludio que dé lugar a más escenas, a más contenido, a más sesiones de juego en última instancia. Como digo, son un total de 8 y certifican o confirman que el libro también nos sirve precisamente como tiene esa función de entorno, de escenario, también nos sirve no solamente para que lo juguemos en formato campaña sandbox, sino también para que podamos simplemente convertirlo en un escenario en el que jugar aventuras más cortas o incluso de una única sesión. A este respecto no quiero que se me olvide que, como suele ser habitual en las publicaciones de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, y con más razón en esta, que en el fondo también nos sirve, como estoy mencionando, como una campaña, bueno, pues encontraremos en las páginas finales un bestiario, es decir, perfiles de enemigos, evidentemente los perfiles de los principales villanos, pero también de otras criaturas que aparecen reflejadas en estas páginas, que habitan la ciudad de Ulfenkar y que, como es lógico y normal, no están presentes en el manual básico de este juego de rol. Además, tenemos que tener en cuenta una cuestión extra que no he mencionado hasta el momento, y es el hecho de que este libro, este suplemento, nos presenta las reglas para jugar a Warhammer Age of Sigmar Soulbound con una temática más grimdark, más de terror, con un nivel de poder inferior al visto en el manual básico. Precisamente la propia campaña, el propio escenario está pensado para ser jugado con ese reglamento, y los enemigos tienen ese nivel de poder ajustado a ese reglamento. No es conveniente, o nos dicen que no parece particularmente apropiado, aprovechar este suplemento para jugarlo con un grupo de ligados del alma tradicionales, como los presentados en el manual básico de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Si lo hacemos, tendremos que hacer algunas transformaciones a muchos de estos perfiles y encuentros presentes en estas páginas, pero también puede ser interesante explorar esta campaña ya no como mortales, sino como siervos de la oscuridad, es decir, como servidores de la muerte, como vampiros, zombies o ghouls, básicamente como un grupo de soulbounds, pero no al servicio de los dioses del orden, sino al servicio de los dioses de la muerte. De hecho, a ese respecto tiene mucho más sentido, ya que es una ciudad, como hemos mencionado, dominada precisamente por los seguidores o siervos de la muerte, y puede dar lugar a una campaña, desde luego, muy diferente a lo que en un principio nos propone este libro, este suplemento, nos propone en estas páginas. Pero lo cierto es que esta campaña, este entorno, este escenario está pensado para ser utilizado precisamente con esas reglas Grim and Perilous, que transforman a Warhammer Age of Sigmar Soulbound en una experiencia de juego más próxima al Grimdark, con un tono más Grimdark, más cercano al terror, más parecido a lo que hemos visto o experimentado barra jugado con Warhammer Fantasy cuarta edición. Es decir, este recurso se convierte en oro puro si eres de esas personas que no les gusta el sistema que tiene Warhammer Fantasy cuarta edición, que por el contrario sí les agrada o sí te gusta por su sencillez y accesibilidad el sistema que tiene Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Bueno, pues aquí tienes fácilmente una manera de utilizar unas reglas para jugar aventuras de Warhammer Fantasy cuarta edición. Es decir, para todos aquellos directores de juego, todas aquellas personas que no temen verse acotados por las directrices de los autores, que ve un recurso y le parece bien utilizarlo con cualquier sistema, en cualquier circunstancia, haciendo las modificaciones que considere pertinente. Desde luego este material es oro puro, es un recurso muy útil que va a tener al alcance de la mano. Para los que no optamos por esa vía, a los que nos gusta mantener las cosas tal y como están presentadas, bueno,
Tenemos aquí unas reglas, unas modificaciones a las reglas que nos abren la opción a jugar aventuras de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, desde luego bastante distintas a lo que nos presenta el manual básico. ¿Y cómo se consigue? ¿Qué modificaciones traen estas mecánicas que hacen de esta experiencia algo más mundano, aunque por encima de la media, pero desde luego no cuasi divino o épico como es el manual básico de Warhammer Age of Sigmar Soulbound? Bueno, tenemos para empezar personajes que durante el sistema de creación nada más que cuentan con 20 puntos de experiencia. De hecho, una de las cosas que nos dicen, porque más adelante veremos que este sistema trae consigo nuevos arquetipos, es que si queremos utilizar los arquetipos de este libro en una partida tradicional de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, lo único que habremos de hacer es otorgarle los puntos de experiencia que les faltan, que les restan, para ponerlos al mismo nivel que un personaje Warhammer Age of Sigmar Soulbound tradicional. No vamos a poder jugar tampoco con todas las especies disponibles, solamente con elfos, duardin, humanos y ogors en el caso de esta ambientación, de este escenario, pero desde luego quedan descartados los Sylvaneth o los Stormcast Eternals. Estos últimos porque su mera existencia ya está por encima de cualquier personaje grimdark. Aparte, al no ser ligados del alma, no vamos a contar con ese recurso que son los puntos de Soulfire. Eso no significa que desaparezcan del todo, porque en su lugar se van a ver sustituidos por los puntos de héroe o Hero Points, pero ya no son una reserva común. Cada jugador tiene un punto de héroe, ese punto se recarga, se vuelve a obtener al principio de cada sesión de juego y los usos que tiene son los mismos que los puntos de Soulfire. Pero ya, como digo, no es una reserva común y nada más que hay uno. Así que hay que saber cuándo gastarlo y cuándo utilizarlo. Al mismo tiempo, recuperarse, la curación, es bastante más costoso y de una duración mayor. Tomarse un respiro y volver a recuperar la fortaleza no es tan sencillo como con los personajes de Warhammer Age of Sigmar Soulbound básicos. Esos personajes que inviertan 10 minutos en parar y descansar vuelven a estar listos para el combate. Con las reglas Grim and Perilous, ese respiro dura 1 hora. Al mismo tiempo, el descanso no nos recupera heridas. Para recuperar heridas durante un descanso, uno de los personajes, uno de los jugadores o bien un PNJ tiene que tener el talento cirujano. Y si queremos recuperar la totalidad de nuestras heridas, tendremos que esperar a ese periodo de descanso, ese periodo entre aventuras y llevar a cabo la acción de buscar o solicitar ayuda médica. De lo contrario, no recuperaremos más que una herida. Como vemos, recuperarse o volver a estar en forma después de los peligros de un combate es algo no tan sencillo, bastante más difícil. Al mismo tiempo, uno de los recursos que tienen los jugadores con Warhammer Age of Sigmar Soulbound, que los convierte en auténticas máquinas de matar, son los puntos de temple. Y estos se van a ver modificados. Los puntos de temple se recuperan o se tienen al máximo al inicio de cada combate, pero no se recupera un punto en cada ronda de combate. Para recuperar puntos de temple gastados, el jugador tiene que sufrir la condición de asustado o sufrir una herida. Es decir, una vez se van gastando, es más difícil recuperarlos. De nuevo, con estas modificaciones tenemos personajes que, al menos por lo leído, recuerdo, no lo he llevado a mesa, sí hacen de los enfrentamientos, de los combates, de la experiencia de juego, algo bastante más grimdark, en esencia, más complejo, más complicado y no tan sumamente épico y destructivo como es la experiencia tradicional de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Luego, los puntos de Doom funcionarían igual, pero sí que es cierto que en Ulfenkarn tienen su propio funcionamiento. Para empezar, la reserva de puntos de Doom del director de juego comienza en 3 y
A la caída de cada noche sube 2 puntos, que una vez vuelve a salir el sol, desciende 2 puntos. Y aquí tenemos cosas en estas dos tablitas o estos dos cuadros de la mano derecha, sucesos que vienen a ocurrir a medida que esa reserva de Doom, de puntos de perdición, aumenta durante la partida. Bien sea que los personajes están en la zona interior de la ciudad o en la zona exterior de la ciudad. Cosas como, por ejemplo, que aparezcan murciélagos y les ataquen, en fin, sucesos que vienen a representar solamente en Ulfenkar ese, ese aumento de la perdición. Y estas son las reglas Grim Perilous que ofrece este libro, que nos abren esa nueva experiencia jugable. Aparte de ello, encontraremos nuevos objetivos centrados, tanto objetivos a corto y largo plazo centrados en la campaña, nuevas, las especies son las mismas, nuevos trasfondos, digo trasfondos, aunque aquí los denominan subfacciones, porque es cierto que funcionan como las subfacciones que se nos presentaron por primera vez en el suplemento Champions of Order, pero una vez lees las descripciones de las mismas, son más bien trasfondos y no facciones. Y por último, como digo, esos 8 arquetipos centrados o enfocados exclusivamente en Ulfenkar. Cosas como un exiliado a elfo, eh, o un capitán de la guardia, un Caradron renegado. Arquetipos que además vienen con algunos talentos nuevos y que evidentemente están centrados, o mejor dicho, traen las reglas de creación de las reglas Grim Perilous. Es decir, lo que os he dicho antes, para utilizarlos en una partida de Warhammer Age of Sigmar tradicional, es necesario otorgarles esos puntos de experiencia extra que les faltan para estar al mismo nivel de poder. Tal vez os preguntáis, ¿se puede coger un arquetipo del manual básico y utilizarlo en este escenario con reglas Grim Perilous? Entiendo que sí, entiendo que bastará con restarle 15 puntos de experiencia para tener los 20 nada más durante la creación. Debiera ser algo sencillo, sin embargo, no lo he comprobado, no lo he hecho, así que no sé, desconozco si se va a ver de alguna forma, se va a romper el sistema. Entiendo que no, entiendo que con hacer ese mismo ejercicio a la inversa será suficiente. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Ulfenkar City at the Edge of Death. Este suplemento que, sin ser yo particularmente dado a la hipérbole, calificaría como el mejor suplemento que ha tenido hasta el momento la línea de juego de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Voluminoso volumen, libro cargado de contenido, un entorno de campaña tremendamente interesante, estimulante y rico y atractivo, con la posibilidad de ser dirigido como una campaña sandbox, algo que no habíamos visto hasta el momento en publicación de Warhammer Age of Sigmar Soulbound alguna, que además, si no queremos utilizarlo de esa forma, también nos ofrece la posibilidad de jugar aventuras más cortas o campañas más cortas, incluso aventuras de una única sesión, encontraremos algunas en estas páginas. También vamos a hallar toda una serie de modificaciones a las reglas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound que nos invitan, nos proporcionan un nuevo tipo de experiencia jugable, es decir, una forma de jugar a Warhammer Age of Sigmar Soulbound con un tono distinto al que encontramos en el manual básico. Por todo esto, lo cierto es que este libro es oro puro, es un recurso tremendamente útil y no me cansaré de aconsejaros que lo tengáis en vuestra colección. Si solamente podéis tener hasta el día de hoy un suplemento de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, este es el libro que debierais de tener. Podríamos argumentar que no es perfecto, porque no lo es, tiene algunos fallos, quizá el
más sangrante son esos numerosos errores tipográficos que me he encontrado a lo largo del mismo, al menos en esta edición que tengo yo, tal vez hayan sido corregidos en ediciones posteriores. Y también, quizá, y por sacarle algo que objetar, hubiera estado bien, hubiera sido agradecido tener alguna trama articulada en estas páginas, por tener una campaña un poquito más formada, más formalizada. Pero desde luego, con esas localizaciones de aventura desarrolladas, yo me conformo porque ya eso es bastante trabajo que te quitan a ti como director de juego. Sea como fuere, reitero y finalizo, suplemento que es oro puro, el mejor de la línea de juego hasta la fecha y yo lo tendría en mi colección. Incluso, quién sabe, si no, para jugarlo con otros juegos de rol de Warhammer. Por ejemplo, de Warhammer Fantasy. Evidentemente exigirá más trabajo, requerirá más esfuerzo por tu parte, adaptar todo este contenido al mundo de Warhammer Fantasy, pero ahí está la opción, depende del tiempo que le quieras tú dedicar a este título, a este libro, a este entorno. Dicho todo esto, hasta aquí llega esta reseña. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Yo por mi parte me despido. No dudéis en suscribiros al canal si queréis ver más reseñas o partidas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, así como de muchos otros juegos de rol, porque si algo hacemos en 5 minutos rol es reseñar y jugar a juegos de rol muy diferentes. Si quieres apoyarnos, ayudarnos de alguna forma, puedes convertirte en miembro del canal. Hay dos opciones, una cuesta 99 céntimos, la otra cuesta 1,99 € y tendrás acceso a vídeos clasificados como solos para miembros durante un tiempo, ya que luego se liberan para todo el mundo. En fin, no hago más promos que nunca se me han dado bien. Por mi parte, como digo, me retiro a mi cubículo, a mi guarida vampírica y nos vemos en futuras reseñas aquí, en 5 minutos rol. Adiós.